Buenas tardes a todas y a todos. Soy Miguel Ángel Rodríguez, soy el director de programas de la Fundación FAJuventud y es un placer para mí y para mi compañera Raquel Díez. Ahora, bueno, preséntate, Raquel. Hola a todos y a todas, yo soy Raquel Díez, soy técnica de programas de FAJuventud y bueno, vamos a estar hoy con el primer webinar que hacemos dentro del programa de Desactiva tus prejuicios y vamos a estar acompañados de Pax de Tony, que ahora la presenta mejor Miguel Ángel. Pues casi, en fin, muy bien, gracias por la introducción. Nada, daros la bienvenida a este primer webinar del proyecto que hacemos en colaboración, un proyecto que financia el Ministerio de Derechos Sociales y que también financia Porticus, y es un placer pues iniciar esta serie de webinars que esperemos que sean unos cuantos que nos lleven a reflexionar o a proponeros reflexiones, ideas acerca de cómo poder educar con unos objetivos, bueno, pues a lo mejor no del todo coincidentes, pero sí similares o cercanos a los que el proyecto presenta, ¿no? Desactiva tus prejuicios es un proyecto, como digo, financiado por esas dos instituciones y que tiene como gran objetivo el proponer acciones educativas que intenten, como su nombre indica, y que nuestro alumnado, particularmente de secundaria, pero bueno, adolescentes, jóvenes, en general diríamos, sean capaces de detectar, primero, que tienen una serie de prejuicios acerca de cualquier tipo de discriminación. Por eso es un proyecto que apuesta por la diversidad y por la inclusión. Y una vez que los han detectado, pues trabajamos también educativamente para desactivarlos en la medida de lo posible y fomentar, como digo, pues relaciones más equilibradas, más sanas y más igualitarias. Y en ese camino de andar en ese proyecto, en nuestra andadura, nos encontramos con la Asociación Teatro de Conciencia, con Pax de Tony. Ya nos habíamos brevemente conocido antes, pero bueno, fue el momento de poder también invitarla a que nos acompañara hoy y nos acompañara también en el proyecto. No quisiera tampoco dar detalles porque no tiene, pero ha sido un encuentro que no solo se materializa en el webinar en el seminario que nos va a dar o en la conferencia online que nos va a dar Pax esta tarde, sino que también, pues bueno, hemos hecho un esfuerzo y unos pinitos por acercarnos y por poder incluir la acción que ellos realizan y que ahora Pax y que ellas realizan y que Pax contará con algo de detalle en pos de la educación, en pos de la inclusión, en pos del desarrollo personal, en pos de una sociedad, pues como digo, más justa y más igualitaria. Y al final, coincidiendo en objetivos, pues estamos encantadas de que podamos también no solo tenerla hoy y que nos cuente su experiencia. Me lo reservo eso cuando la presente. Ahora iba a decir otra cosa. Que decía que cuente su experiencia, sino que también pues nos hablemos eso de que bueno, estamos en un camino ilusionante iniciando una colaboración que espero que nos lleve más lejos, mucho más lejos que lo que es este proyecto y lo que es este webinar de hoy. Quería, antes de darte la palabra a Pax, presentarte. Pax es fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia, como he dicho. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Pax tiene también es máster en Estudios Teatrales y es así se define, emprendedora social, siendo también fellow de ASOCA. Como experta en educación emocional y creadora del Teatro de Conciencia, y es creadora también del método de alfabetización emocional para la convivencia escolar en sus zapatos, un espacio de empatía activa con el que han alcanzado ya su equipo, ella y su equipo, pues más de 140 centros escolares y más de 160.000 personas, y que ha recibido varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por instituciones como la UNESCO y la OCDE. El de UNESCO es un reconocimiento que ha recibido relativamente hace no mucho tiempo y por el que te felicito públicamente, porque es un reconocimiento mundial a una buena labor y a una buena práctica de trabajo educativo en la materia de educación emocional. Y bueno, pues ser mencionado tu proyecto en una publicación de UNESCO en este nivel, pues creo que es merecedor de que por si acaso tú no lo quieres decir mucho porque te diera algo de reparo, ya lo digo yo, ¿no? Que tenemos a una persona pues con reconocimiento, una persona y una trayectoria y un equipo detrás, ¿no? Por supuesto, y un proyecto con reconocimiento mundial y nada más y nada menos que de la UNESCO, ¿no? Pax es creadora del método en sus tacones, tejiendo relaciones personales también, por otro lado, ¿no? Tejiendo relaciones personales libres de violencia. Es dramaturga y directora de teatro,
es lo que nos trae aquí. Precisamente no he dicho, creo, que Desactiva tus prejuicios es un programa que pretende todo este trabajo educativo, de detección y desactivación de esos prejuicios y de fomento de un mundo más diverso y con más respeto entre las personas en cualquier tipo de discriminación o fomentando todo tipo de diversidad, pero lo hace o propone hacerlo a través de las artes escénicas mediante el concurso al que os invitamos que conozcáis en la página web del proyecto, al que podéis presentar el trabajo de vuestro grupo de teatro, la mayoría de lo que hacen, pero bueno, de adolescentes y jóvenes con estas ideas, y también, bueno, mediante el teatro social, concretamente con algunos materiales, pero no solo con el teatro social, sino abierto, como veis, a otro tipo de acercamientos, pero siempre con este tipo de fines. Bien, perdón, decía que Pax es dramaturga, directora de teatro, también es autora de artículos y de libros como Edúcame con lo que soy y para lo que seré, editado el año pasado, recientemente en 2024, La inteligencia del corazón, Puentes de perdón, Emociones a escena, y autora también de cuentos infantiles para la alfabetización emocional como Talambote y La nuez mágica. Además, Pax es de autora también de obras de teatro de conciencia para público adulto, juvenil e infantil, así como de manuales didácticos y recursos pedagógicos para la educación emocional, como venimos diciendo. Es directora escénica de obras teatrales representadas en España y Latinoamérica. Pues nada más y nada menos que esas Pax de Toni, y aquí tenemos el placer de poder escucharla hoy, así que la palabra es tuya, Pax. Encantados, estamos aquí detrás dándote apoyo y vamos coordinando un poco el chat. Ya os invito a que cualquier pregunta, comentario que os sugiera la intervención de Pax, podéis perfectamente reflejarla en el chat y luego al final de su intervención tendremos unos minutos para poder dialogar y presentarle los comentarios, las preguntas que tengáis a bien y que os surjan de su intervención. Bienvenida, Pax, muchas gracias y todo tuyo. Nos retiramos detrás de bambalinas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias, Raquel. Y, como no, muchísimas gracias, FAD Juventud, también por la confianza, por la invitación, así mismo como Pórticos, que ha sido este nexo de unión entre nosotros, ¿no? Así que, bueno, muy agradecida a vosotros, y aunque deje un poco ahora en esta sensación de vértigo, que vais a desaparecer, me gusta saber que estáis allí. Estamos ahí. Y a vosotros, muchas gracias. Y aunque no vea a estas personas que están allá, que es una pena, esto es lo que tiene la ventaja del online, que nos permite hacer esto hoy, cada uno en su casa, y la desventaja es que no podemos vernos. Entonces, aunque no os esté viendo, agradeceros muchísimo que estéis aquí, vuestro tiempo, el tiempo hoy día es muy, muy valioso, así que muchas gracias por estar, por acompañarnos y bueno, entiendo que esto que nos une es este interés fundamentalmente por la educación y en particular por la educación emocional y en particular la educación emocional hecha a través del teatro, como explicaba también Miguel Ángel. Bueno, pues con esto me pongo ya ahora sí en esta soledad de la imagen aquí delante a contaros y haceros primero una pequeña advertencia. Efectivamente, hoy, como dice el título, ¿no? Voy a hablaros de lo que significa escribir y leer emociones, que no es nada más ni nada menos que hacer educación emocional, pero antes de esto me gustaría empezar con una pequeña advertencia. Y es que sí es cierto, y es algo muy bueno, que estamos cada vez hablando más de la educación emocional, teniendo en cuenta que la educación emocional es necesaria, que es importante que esté en la educación, que en cuanto más masificada sea esta educación emocional y esta alfabetización emocional, mucho mejor para todos. Sin embargo, creo que es importante mencionar que esto no es algo moderno, que no es algo actual, que no es algo que nos acabamos de inventar y que de repente ahora la neurociencia habla, que sí es verdad que la neurociencia habla ahora, porque tampoco la neurociencia no existía hace mucho tiempo, es algo que lleva con el propio desarrollo del ser humano desde hace mucho tiempo. Si nos vamos a todos los filósofos clásicos, y no me refiero solamente a los filósofos clásicos de Occidente, sino si nos vamos a los filósofos clásicos de Oriente, si nos vamos incluso a etnias o digamos, poblaciones indígenas, incluso en Latinoamérica, encontramos la base de la educación emocional. Y la base de la educación emocional es fundamentalmente el autogobierno. El autogobierno, gobernarse a uno mismo, gobernar lo que uno siente, gobernar lo que uno piensa. ¿Para qué? Para gestionarlo, para ir a un actuar, ¿no? Eso es educar el mundo
que no se ve. Y eso, insisto, que no es algo moderno, no es algo que Daniel Goleman es el primero que le pone nombre, lo llama la inteligencia emocional, pero es algo que son los años 90, es algo que es anterior, como digo, he hablado ahora de todos los clásicos y no solamente clásicos occidentales, y luego ya este mundo de aprender a leer, a escribir por dentro lo que yo siento, lo que yo pienso, qué pasa con lo que yo siento y lo que yo siento, que se me convierte en una acción y esa acción puede hacer daño o puede no hacer daño. Entonces ahí hay una libertad que no es exterior, que es interior, ¿no? De eso, como digo, es muy, muy clásico. Y luego eso empieza a llevarse a la educación también. Es decir, que la educación emocional en la educación no es tampoco algo moderno, sino que en el padre de la educación y el padre de la pedagogía, reconocido como hoy día como el padre de la pedagogía, es Comenius, que además de ser un programa de la Unión Europea, era un señor que era una persona muy sabia, que además sufrió mucho en el siglo XVII. Y él, a través de su vida, se da cuenta y dice, no, aquí es importante que en la educación, además de cultivar el conocimiento, se debe de cultivar también el autogobierno para que podamos construir sociedades en paz. Digo, entre paréntesis, que a este hombre le tocó vivir la guerra de los 30 años y murieron prácticamente toda su familia, con lo cual él sufrió mucho de esta guerra. ¿Y qué es la guerra? ¿No? ¿De dónde viene la guerra? ¿Y qué es la violencia? ¿Y qué es lo que no es la violencia? Entonces, eso también se educa y el hombre, igual que puede hacer la violencia, puede hacer la paz. Pero eso depende ¿de qué? De la educación. Entonces, Comenius es el primero que nos dice, ojo, hablar de educación es hablar de construcción de paz, es hablar de aprender a convivir los unos con los otros, y aprender a convivir los unos con los otros pasa por, como decía antes, este autogobierno. Además, él también nos dice, y creo que es algo importante cuando hablamos de educación emocional, la importancia del modelo del docente. Es decir, no podemos educar sin que el docente esté educado. No basta que el docente tenga mucho conocimiento, que es muy importante, y que transmita conocimiento, que también es muy importante, porque una cosa no riñe con la otra, sino que también es muy importante que este docente esté cultivado como ser humano, como un ser humano ya transformado, ¿no? Entonces, además de Comenius, siglo XVII, seguimos y encontramos a Rousseau, otro gran educador, que seguramente algunos de vosotros, porque entiendo que la mayoría sois educadores, también conocéis, y nos vuelve a decir lo mismo. Que primero el modelo, además él ya empieza a añadir que para educar se necesitan también los ingredientes del amor y de la alegría. Y que es a través del docente que uno da al niño esa posibilidad de desplegar todo su genio, porque va a ser el adulto del mañana. Entonces, estos tres me voy en estos siglos pasados para venir al siglo XX, ya previo a nuestro siglo XXI, y como decía antes que también Miguel Ángel ha hablado de la UNESCO, retomar la UNESCO. Y sabemos que Naciones Unidas pues, surge después de un momento también de guerra, la Segunda Guerra Mundial, nefasta y horrorosa en cuanto a valores humanos, y surge esta organización internacional, y además después surge la UNESCO. Y la UNESCO en su acta fundacional nos dice esta frase, empieza así el acta fundacional de la UNESCO. Así como la guerra empieza en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde los baluartes de la paz deben alzarse. ¿Qué está hablando cuando en UNESCO, digo, por tomar este ejemplo, que UNESCO sabéis que hoy día además rige los lineamientos de educación a nivel mundial? ¿Qué está diciendo cuando es en la mente de los hombres donde surge la guerra y es en la mente de los hombres donde se debe construir la paz? La mente de los hombres no está afuera, está dentro. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando cuando decimos mente? ¿Qué es la mente? Si ahora estuviéramos en presencial, que sería mucho más agradable, pero lamentablemente no lo estamos, os lanzaría la pregunta. Como no puede ser así, os contesto yo. Cuando hablamos de mente, estamos hablando, por supuesto, estamos hablando de pensamiento, sin duda. Y cuando hablamos de pensamiento, y aprovecho también para hablar hablar del proyecto, no, pero que tiene que ver con el desactivar prejuicios. Mente es pensamiento y también prejuicios. Y mente es también emoción. Es decir, aquello que no se ve y que está dentro. El pensamiento y la emoción, y si lo observáis en vuestro interior, os conducen a la acción. Entonces tenemos que de este ser humano que en última instancia actúa, hay una parte que es visible y hay una parte que es invisible. La parte visible es lo que yo hago, mi acción con lo otro, que puede ser la guerra o que puede ser la paz. Estoy poniendo extremos. Y lo que yo no se ve, pero que empuja esa acción, es lo que yo pienso y lo que yo siento. Con lo cual tenemos tres elementos que son fundamentales: pensamiento,
emoción y acción. Y aquí es algo importantísimo en educación emocional que ahora me voy a meter, pero digo, esta primera parte quería que quedara claro que la educación emocional tiene un trabajo enorme en la actualidad, muchísima investigación, pero no es algo que nos estemos sacando de debajo de la manga, ¿eh? Es algo que viene muy ligado con el ser humano y con la filosofía última o entendimiento, digamos, antropológico del ser humano, como en búsqueda de esta libertad, y una libertad que en primera instancia debe de ser interior, para luego, obviamente, y dependiendo de muchos, pueda ser también exterior. Entonces, vuelvo adentro para decirte, muy bien, tenemos mente, que ya UNESCO nos dice, muy bien, es en la mente donde surge la guerra, es en la mente donde surge la paz, trabajemos para la paz. Con lo cual, para trabajar en la mente, para trabajar en el hombre, nuestra herramienta se llama educación. Y dentro de esta educación, vale, hay que educar pensamientos, tenemos emociones y tenemos las acciones que las vemos. Con lo cual, como os decía, dentro de lo que es la inteligencia emocional, o ya podemos ponernos en estos términos más actuales, dentro de la inteligencia emocional sabemos que hay dos binomios. Binomio emoción-pensamiento y binomio emoción-acción. Es decir, la emoción liga el pensamiento con la acción. La emoción es el que da el motor para que el cuerpo se active y actúe según lo que el pensamiento, esta mente, ha estado dando esa orden, ¿no? Ahora veremos quiénes son estas emociones. Por lo tanto, para aprender esta emoción no la podemos tocar, no tenemos cómo llegar a esta emoción, pero sí sabemos que esta emoción está ligada con el pensamiento y que esta emoción está ligada con la acción, y la acción y el cuerpo. Con lo cual, os hago la pregunta que no me respondéis, la voy a tener que responder yo también, es ¿cómo hago para que llegar a esta emoción? Pues tengo dos puertas, el pensamiento y la acción o el cuerpo. Y ahí voy a llegar a esa emoción con la que puedo llegar a hacer algo, ¿no? Que va a ser ese motor que me va a llevar hacia un destino o hacia otro, es digamos como un coche de caballos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos, bueno, pues entonces, ¿en qué consiste construir paz? ¿En qué consiste educar? Pues consiste en educar esto. Y esto es lo que llamamos educación emocional, ¿no? Por lo tanto, la educación emocional sería esta habilidad que desarrollamos para que nuestra inteligencia emocional pueda usar estas emociones de una manera que nos beneficien. Atención, porque la inteligencia emocional no nos dice que debemos de usar las emociones para llevarlas hacia una construcción de paz. Eso es algo que decidimos en libertad. La educación emocional nos enseña a educar nuestras emociones para dirigirlas. ¿Dónde las vamos a dirigir y hacia dónde es nuestro último fin? Es una decisión individual, ¿no? Y ahí es donde cabe la educación para la paz y la educación emocional para la paz. Entonces, educar emociones es aprender a leer estas emociones de las que hablábamos en uno mismo, a escribirlas, poderlas expresar y tener la capacidad también de leerlas en los otros y poder entender y comprender aquello que el otro está sintiendo y viviendo, ¿no? Y ahí entraríamos en esta otra palabra que está muy en la actualidad, que es la empatía y que luego también llegaremos a ella. Entonces, retomando un poco todo lo que venimos hablando, educar las emociones sería, pues, primeramente tener la capacidad de autogobernarse, el autogobierno. Yo soy dueña de mí misma, yo aprendo a gobernar esas emociones que me surgen, que sé que me están surgiendo de un sistema de creencias, muchas veces insisto, por esto también el programa, de los prejuicios que puedo tener y me van a empujar a unas acciones de las cuales yo luego a lo mejor incluso me arrepiento. Con lo cual tengo que poder ser dueña de esto que me ocurre y que me empuja a la acción para yo no ser un títere que hago lo que me empuja mi emoción, sino ser yo dueña de mí misma. El tema de la propiedad de uno mismo es fundamental. De hecho, hablaba de los griegos clásicos de momento y podemos hablar del mismo Tao, ¿no? Que dice, es el ser dueño, el verdadero poder es ser dueño de ti mismo. No de los demás, de ti mismo. Entonces, esto queda muy bonito, está muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué me hago dueño de mí mismo? Bueno, me hago dueño de mí mismo para irme fuera de mí, para irme al otro. Y ahí es donde indicaba antes que la educación emocional tiene que tener como finalidad, desde mi punto de vista, por supuesto que soy muy pro construcción de paz y convivencia, tiene que ir puesta la vista hacia el otro. Y hacia algo que quizás no está tan de moda, pero sí es importante, que es a ir cultivando también la bondad, que nos permite convivir
de una forma constructiva y avanzar como sociedades o como civilizaciones humanas que somos, ¿no? Por tanto, tenemos claro lo que es la educación emocional, es autogobierno. ¿Para qué? Para irse a los otros. De a mí para el otro y ojalá para el todo, ¿no? Que es en lo que estamos. Es cierto que estamos en un momento de muchísima violencia, pero ojo, miremos hacia atrás y algo hemos avanzado. Un poco, no digo, a veces una mirada optimista al momento. Es difícil, queda mucho trabajo que hacer. La mayoría de vosotros, si sois docentes, os animo mucho y os admiro porque efectivamente hay mucho trabajo que hacer en las aulas, hay mucho trabajo que hacer en la educación en general, aunque sea la no formal también, por supuesto, en las familias. Pero hemos mejorado. O sea, hoy día no salimos con sables y nos cortamos la cabeza los unos a los otros o hacemos duelos. Es decir, también hay que ver eso, ¿no? Hay una mejora, queda mucho camino, pero hay una mejora, porque es importante también ver los pasos que hemos hecho pues como humanos, ¿no? Y cada vez pues estamos acercándonos más a esa humanidad y cada vez hay más voluntad de que eso pueda ser, que no será algo rápido, pero hay que seguir trabajando para que en miles de años pues ojalá estemos todavía más avanzados como estamos ahora si miramos hace 1000 años atrás. Entonces, voy ahora a contaros cómo, vale, muy bien, ya sabemos lo que es educarse emocionalmente, me tengo que educar hacia adentro, tengo que ir hacia afuera. ¿Cuál es mi objeto de educación? Pues la emoción, lo que siento, tengo que ver cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues son 5 pasos, vamos a decirlo así muy rápidamente. Y aquí voy a empezar a introduciros algo que es importante en el trabajo que yo hago, que he planteado y que hacemos con En sus zapatos, que luego os contaré un poquito más del programa, que es usando el teatro. El teatro de conciencia nos facilita poder ver lo que está dentro. Aquello que os decía, ¿no? Acción la vemos, fuera, existe, y todo lo que ocurre en el mundo interior no lo vemos. Bueno, pues con el teatro de conciencia aprendemos a ver. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos cuando decimos vamos a educar emocionalmente, vamos a alfabetizar emocionalmente? Pues lo primero que aprendemos es lo que decíamos, para aprender a escribir y leer emociones, primero tengo que saber cuáles son estas emociones. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo son? ¿No? Muy importante porque uno dice, no, si esto es muy fácil, no es tan fácil porque muchas personas, incluso seguramente vosotros, si os preguntáis a vosotros mismos, ¿cuántas veces os ha pasado que dices, ¿qué te pasa? ¿Qué siento hoy? A veces cuesta poner nombre a lo que uno está sintiendo y a veces uno dice que siente miedo y en realidad lo que está es muy enfadado. O uno dice que tiene tristeza y en realidad lo que tiene es mucho miedo. Es decir, se confunde mucho, se requiere esta alfabetización de poder identificar lo que siento y ponerle el nombre que toca a lo que siento. Siempre, luego, ya veréis que lo que os voy a decir es y luego tengo que aceptarlo. O sea, puede ser que lo que siente no me gusta porque en la concepción que yo tengo de mí misma no me gustaría estar sintiendo esto, pero tengo que aceptar que lo estoy sintiendo si lo estoy sintiendo, porque es la única manera que puedo trabajar con ello, es la única manera que puedo gobernarlo. Acordaros, el gobierno de uno mismo. Entonces, cuando hablamos de identificación emocional, hablamos de identificar lo que sentimos dentro de estas emociones. Entonces, en el teatro de conciencia, yo, claro, aquí estoy sola, porque si estuviéramos juntos, pues estaría pidiendo voluntarios en este momento, pero como que no estamos juntos, pues lo tendré que hacer todo yo. Las emociones, yo os preguntaría, ¿qué emociones sentís habitualmente? ¿Cuáles son las emociones que tenéis? Y veréis que todo el campo de emociones que sintáis, tanto si decís celos, o si decís enojo, o rabia, o odio, o susto, es decir, cualquier emoción, si la vais desgranando para hacerla más, para decir de dónde viene, al final, estos son algunos de los autores, pues sí, quizá más modernos, antes incluso de Goleman, en los 90, estos estaban un poco antes, los 70, ellos dicen, bueno, en realidad hay 6 emociones básicas. Luego está claro que hay muchos autores que hablan de muchísimas otras emociones. Os voy a hablar, obviamente, como que estoy yo hablando, pues os hablo de lo que yo entiendo y de lo que para mí es así. Por eso el trabajo que he propuesto y lo que os estoy explicando. ¿Cuáles son estas emociones básicas? De las cuales todas las otras surgen y de que se van mezclando entre ellos, y me las imagino con colores, porque como una paleta de color, uno coge un color, otro lo mezcla y sale otro. Pues sucede lo mismo con las emociones. Cojo un poquito de rabia, un poquito de tristeza y a lo mejor me sale la culpa, ¿no? Entonces, estas 6 emociones básicas son la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, el asco y el susto, y la sorpresa, perdonad, y la sorpresa. Estas 6, a partir de estas nacen las otras. Con el teatro lo que hacemos es
escenificarlas. Entonces, aquí yo os muestro la rabia, ¿no? Cuando siento rabia, mi emoción y yo, y esto es muy importante, esto el teatro de conciencia yo creo que es una de las cosas más, el teatro de conciencia así como metodología es innovadora, por eso nos han dado estos reconocimientos, que tiene impacto, pero tiene impacto por esto, porque en el momento en el que yo me doy cuenta que mi emoción no soy yo, estoy al otro lado. Porque si mi emoción no soy yo, significa que cada vez que yo me enfado no tengo que hacer lo que mi rabia me pide que yo haga, sino que yo puedo decidir qué quiero hacer con ella. No quiere decir que la tengo que meter en un armario, ¿qué pasa? Que no pasa nada, yo no estoy enfadada, no estoy enfadada, yo estoy enfadada, pero yo decido qué hacer, porque muy probablemente la rabia a lo mejor me diga cosas que son verdad. El tema es que como ella quiere que yo hable, no es probablemente lo que más me convenga porque he decidido previamente que quiero contribuir a la paz. Si yo quisiera contribuir a la violencia, pues a lo mejor digo, pues mira, pues sí, venga, rabia, dame energía porque así me cargo al que tengo delante, ¿no? Entonces, esta es la rabia. Y la escenificamos con esta máscara, que esto también es muy importante. Cuando trabajamos en escuelas, que ahora os contaré un poquito de cómo hacemos el trabajo de educación emocional, trabajamos en escuelas con los maestros, trabajamos con los niños, con las familias, con el personal no docente, usamos esto con todos. Y aquí estaría viendo otra persona que estaría actuando, ¿no? Entonces me haría de rabia, o sea, que la rabia proviene fundamentalmente de la frustración. Acordaros de los binomios que os he dicho, ¿vale? La acción de la rabia, tenemos claro que cuál es la acción de la rabia. La violencia y la agresividad. ¡Pam! Primer binomio. Emoción, acción. Mi cuerpo, acción. El otro binomio de lo que os hablaba, la emoción y el pensamiento. ¿Qué es lo que yo qué es lo que he percibido, qué he pensado, qué hay en mi mente que activa la rabia y no otra emoción? Pues una percepción de frustración ante lo que tengo delante. Lo que tengo delante no me gusta, lo percibo como algo que es desagradable para mí, no es lo que yo esperaba. Y obviamente allí los prejuicios, digo, para ir ligando también que veáis, cuando yo tengo un prejuicio ya automáticamente me hace rechazar, negar y atacar aquello que no me gusta y que no quiero, ¿no? Por lo tanto, esta rabia, si yo no la manejo, cuando ella emerge en mi mente, en mi mundo interior, automáticamente me va a solicitar agresividad y yo ya sé que cuando aparece, como que ya tengo el conocimiento que me ha dado la educación emocional, yo ya sé que algo de lo que hay a mí me está frustrando, a mí no me está gustando, yo lo percibo como injusto, lo percibo como que no, o sea, es un no. Rechazo. Bien, ¿la conocemos? La rabia, os lo pregunto, me podéis contestar, sí que no me contestéis, porque claro, no os voy a ver, pero entiendo que no creo que haya nadie en esta charla que estáis aquí, que vuelvo a agradecer que estéis aquí, que no haya sentido la rabia, a no ser que haya a lo mejor pues algún extraterrestre entre nosotros, que lo dudo, estaríais todos, conoceríais esta emoción en mayor o menor grado en vuestra vida, la habréis visto en vosotros y en otros. ¿Cuál es la emoción que nos podemos sentir? La tristeza. La tristeza viene y sucede lo mismo. Emerge en nuestro interior, aquí la estaríamos viendo. ¿Y qué nos pide la tristeza? La tristeza no nos pide lo mismo que la rabia. No, la tristeza no nos pide ir, accionar, tener toda una adrenalina, porque luego además, gracias a la neurociencia y todas las investigaciones que se están haciendo a nivel científico, uno sabe que cuando una emoción se activa, se están activando a la vez muchísimos sistemas orgánicos, biológicos del cuerpo, como es el sistema hormonal, ¿no? Entonces te da un chute de adrenalina a la rabia que no te la da la tristeza. ¿La tristeza qué te hace? Te hace irte hacia la pasividad, ¿no? Te pide recogimiento, te pide aislamiento, te pide silencio, te pide en todo caso un abrazo, ¿no? Te pide que otros te puedan acompañar, con lo cual lo que te está pidiendo a nivel de acción es muy diferente a la rabia. ¿Lo veis? Podríamos decir que una es caliente y la otra es fría. ¿Y cuáles son los pensamientos? Acordaros de ese binomio del que os hablaba antes. ¿Cuáles son los pensamientos que la activan a ella? Que no podrían esos pensamientos activar a esta. Son los pensamientos que tienen que ver con la pérdida. Cuando pierdes algo que era querido para ti. Puede ser algo, puede ser alguien, efectivamente, o sea, puede ser una situación. Cuando eso sucede, emerge la tristeza y si no hay autogobierno, la tristeza, pues obviamente como se dice en educación emocional, me secuestra. La tristeza me secuestra o la rabia me secuestra, la emoción me secuestra para hacer conmigo lo que esa emoción quiere.
Bueno, habéis conocido la tristeza, no lo dudo, es dura, duele cuando se vive, a la vez pues también es necesaria, porque la tristeza nos permite, y eso es importante, que tiene que ver con los duelos, que también en esta sociedad de la prisa que vivimos tendemos a castrar los duelos cuando hay muertes, cuando hay separaciones, cuando hay pérdidas de trabajo. Un duelo no es solamente relacionado con la muerte física, ¿no? Sino, y es que se tiene la prisa de enseguida, bueno, no dejes que la tristeza se quede mucho contigo, ¿no? Parece que si se queda mucho la tristeza contigo te va a coger una depresión, ¿no? Y no, o sea, el duelo es importante. El duelo, acordaros antes que las personas se vestían de negro durante tiempo cuando alguien marchaba, porque se necesita un tiempo que la tristeza te lleva a aislarte, a estar contigo para prepararte que cuando vuelvas a levantar la cabeza, esa persona ya no está. Y se requiere un tiempo. Eso no quiere decir que uno no acepte la muerte, eso no quiere decir que uno no pueda tener otra manera de entender la vida más allá de la existencia física, pero quiere decir que uno también pierde y tiene que acostumbrarse a que esa persona o esa situación no va a estar. Con lo cual es importante que esta emoción viene es como un cometa, ¿no? Me gusta a mí siempre decir que la tristeza es como un cometa, ¿no? No es solamente una estrella fugaz que pasa y llega como el resto de las emociones, que si esperas se va, sino que la tristeza tiene esa cola que dura más que el resto. Luego os voy a presentar al miedo, que es otra de las emociones con las que trabajamos, de estas 6 que os decía, en Teatro de Conciencia. Caracterizamos 4 de ellas, que son estas 4 que os estoy presentando ahora mismo. Ya os avanzo que la sorpresa y el asco no las representamos, la sorpresa porque es tan rápida que no da tiempo a representarla, y el asco porque es tan físico que lleva a salir de la situación que tampoco no se representa. El miedo volvemos a esa emoción, a ese binomio. ¿Qué me pide el miedo? El miedo me pide que me quede bloqueada, o bien el miedo me pide que me vaya corriendo, que me escape, o bien a veces el miedo se alía con la rabia y lo que hace es atacar. Cuando siento miedo, ¿cuál es ese pensamiento? ¿Qué está en esa mente que activa el miedo y que puede tener estas estrategias en el mundo visible, en la acción y en el cuerpo? Y es el peligro, la sensación de peligro, la percepción de peligro, la percepción de amenaza. Ante esto me coge y me lleva. Bien, estas 3 emociones, obviamente desde la perspectiva, como lo habéis entendido y os he dicho desde el principio, la gracia es aceptar, con lo cual yo personalmente me niego a hablar de emociones negativas y emociones positivas. De lo que me gusta hablar, porque creo que es más adecuado, es hablar de emociones que duelen y emociones que no duelen. Estas emociones que os he explicado aquí, estas 3 primeras, duelen. A veces algunos las llaman emociones negativas. Son emociones que duelen, no son ni negativas ni positivas, las emociones son inevitables. Lo que pasa es que hay algunas que duelen, hay algunas que pueden hacer daño a los demás, hay algunas que pueden hacernos daños a nosotros y hay otras que no tanto, ¿no? Todas las emociones tienen sus pros y sus contras. La emoción per se, y aparte diría que sobre todo la felicidad y el amor, desde esta perspectiva que os estoy presentando, no son emociones, ¿vale? Entonces lo dejo ese paréntesis ahí para que quede claro. Y por último, os voy a presentar a la alegría, que esta es la gran perseguida en nuestros días, ¿no? Todos tenemos que estar alegres, todo queremos, y cuidado, porque la alegría tiene también una parte muy oscura. Sino que se lo pregunten a aquellos jóvenes que están tan contentos que se tiran de los balcones en Palma de Mallorca a la piscina y mueren en el intento. ¿No? No lo hacen porque están llevados de ninguna de las otras emociones, lo hacen porque están llevados de la alegría. Con lo cual, la alegría tiene también esto no quiere decir que tengamos que huir de ella, no, por Dios, no, pero que tengamos en cuenta que no es la panacea, que sigue siendo una emoción. No es un estado, es una emoción, y esto es importante diferenciar. Yo hay cosas que sí que voy a dejar abiertas y que no voy a poder tratar porque, claro, el webinar dura lo que dura y tampoco no es cuestión de que aquí pero bueno, dejo estas cosas abiertas que a lo mejor a algunas de personas les pueden resonar. Bien, la alegría es lo mismo. ¿Qué me va a pedir la alegría? La alegría me pide compartir, se puede parecer un poco a la rabia, me pide ir hacia afuera, me pide ir al otro, pero no hacerle daño, sino a compartir, a reír, que muchas veces cuando estamos tan contentos, estos ven los niños pequeños, están tan contentos que, mira, acaban pegándose, ¿no? Acaban peleándose. Pues esto es porque tienen son emociones más bien cálidas. Esta emoción de la alegría, ¿qué tiene? ¿No? Pues tiene el contrario de la rabia. Tengo lo que quiero.
tengo lo que quiero, he logrado. Por eso también es importante que en la educación de la alegría, en esta educación emocional, enseñemos a que la alegría también pueda nacer de dar valor a lo que ya tengo. La gratitud, no solamente a lo que no tengo y quiero y cuando lo tengo entonces estoy contento y mientras no lo tengo estoy triste o estoy enfadado, sino que estoy también valorando lo que ya hay y eso me puede generar también una alegría y una tranquilidad. Entonces, bueno, os he presentado estas 4 emociones que serían a partir de ellas se van dibujando todas las otras y cuando voy a coger ahora, por ejemplo, la rabia, esta es la primera habilidad. La primera habilidad de educación emocional es cuando yo soy capaz de girarme, imaginaros, esto es mi mundo exterior, vosotros es mi mundo exterior, aquí yo estoy siéndome enfadada, yo puedo girarme y siempre imaginaros que aquí hay otra persona, ¿vale? Puedo reconocer lo que siento, puedo ponerle nombre y puedo aceptarlo. Es decir, no, rabia, porque estás allí, no te quiero, métete dentro de un armario, no, rabia, estás ahí muy bien, estás ahí, pero entre tú y yo, mando yo, tú estás aquí, me estás dando una información muy valiosa, pues las emociones traen información muy valiosa para el autoconocimiento, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, tan importante, hombre, mujer, no es el ser humano, conócete a ti mismo. Te conozco, pero yo voy a ir a actuar muy bien con tu información, con lo que tú me estás diciendo, pero no con tus órdenes, no bajo tu mandato, tu gobierno, que tú me digas lo que tengo que hacer, porque luego me voy a arrepentir. Con lo cual, este primer momento es fundamental. Sin este primer momento no puede haber educación emocional. No la puede haber. Por eso, en el programa de En sus zapatos hablamos de alfabetización emocional. Lo primero para aprender a escribir y a leer es aprender las letras. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Para aprender a escribir y a leer emociones, lo primero que tengo que hacer es aprender las emociones y a reconocerlas en mí. Luego ya poder reconocer en el otro, en mi alumnado. Y te reconozco, muy bien, estás aquí, fenomenal. Y ahora segunda habilidad, quiero gestionarte. También, la gestión emocional. Quiero gestionarte y acordaros de los 2 binomios que os venía hablando al principio. ¿Qué maneras tengo para gestionar mi emoción? Pues primera de todas, a través de mi cuerpo. Con lo cual, voy a respirar. Respirando, ella va a perder, no todo, va a perder un poco de poder. Bueno, de hecho, cuando me giro y la miro ya pierde un poco de poder. Pero cuando la respiro, pierde más poder y yo, no ella, yo voy ganando más poder y entonces viene la segunda parte de la gestión emocional que tiene que ver con el pensamiento. Acordaros de UNESCO, acordaros de mente, con mi mente, lo que yo me digo a mí misma. Y eso sí que es libertad y trabajo interior. ¿Qué me digo a mí misma? Que realmente logra que ella me deje a mí la libertad interior para poder ir hacia afuera. Entonces, hemos visto la primera, identifico las emociones, las acepto. Pero que las acepte no quiere decir que tenga que someterme a su energía y a lo que ellas quieren hacer de mí y de mi accionar para con el mundo, sino que yo decido, bien, tú estás aquí, me das esta información, te calmo y ahora me voy afuera. Estas 2 primeras competencias, les llamamos competencias o habilidades de educación emocional, identificar y gestionar las emociones, pertenecen a lo que Garner, otro actual que nos ha hablado de los diferentes tipos de inteligencia, le llama la inteligencia intrapersonal, ¿no? Que la intrapersonal y la interpersonal suman en total la inteligencia emocional. Con esto, he acabado estas 2, luego además me dice que esta inteligencia intrapersonal me permitiría a mí poder motivar de entre estas emociones, decir, bueno, a ver, yo, ¿qué emoción necesito hoy? Pues mira, soy profesora de infantil. Sabemos que las profesoras de infantil necesitan sí o sí la alegría, el cariño en el aula. Pues entonces tengo que tener la capacidad de yo misma motivarme esta emoción para ir a mi aula. ¿Vale? Ahí tenéis la tercera habilidad. Primera, identificar. Segunda, gestionar. Tercera, automotivarme, lo que necesito para ir fuera. Todo esto en mi mundo interior. Muy bien. Yo ya estoy en mi autogobierno, muy bien manejada hacia afuera, hacia adentro. Y ahora me voy afuera. ¿Y qué me encuentro afuera? Ya no me encuentro las máscaras, que estas me las encuentro interior, que son mis emociones. Afuera me encuentro otras personas con sus propias emociones. Que también tengo que aprender a leer en esa acción, en ese gesto, en esa palabra, quién está hablando. ¿Qué secuestro emocional está teniendo la persona que tengo delante? Si es que está teniendo un secuestro emocional. ¿Qué le está pasando a este niño? ¿Qué emoción lo tiene secuestrado cuando está en el aula sentado así?
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la niña que no puede parar quieta en el aula? ¿Qué le pasa? Tengo que poder leer quién hay detrás de ella. Y esto se llama empatía. Y esa sería la cuarta competencia o la cuarta habilidad, ¿no? Tener la capacidad de poder leer lo que le está ocurriendo a la persona que tengo delante. Y como siempre, esto es a secas la empatía. La empatía no nos está diciendo como concepto que tengo no solamente la habilidad de leer lo que le pasa al otro, sino que tengo que tener, porque asumimos que empatía quiere decir bondad. Ojo, empatía no es bondad. Empatía es saber lo que le pasa al otro y poderlo leer y comprender e interpretar. Eso es la habilidad empática. A esta empatía hay que añadirle un valor activo de querer, vale, muy bien, yo empatizo y de alguna forma te acompaño. Y ahí vendría sí la palabra que es compasión, y no es la compasión malentendida como lástima, sino yo te acompaño, te echo una mano y te ayudo. Porque veo y me tengo que olvidar de mí. Si no, no hay el otro. El otro hay cuando yo ya no estoy en mí, cuando yo ya he hecho y me puedo salir de mí. Si yo estoy activa con alguna de estas, no voy a poder ser empática porque ellos me van a estar hablando y no me dejan ver al otro. Me están aquí con sus historias. Entonces, cuando hay calma, puedo ver al otro. Puedo ver lo que le pasa al otro. Y esa es la cuarta. Y la quinta es la habilidad para resolver conflictos de forma positiva. Es decir, como que yo ya veo lo que hay al otro, soy capaz de poderle escuchar de otra manera, poderle expresar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo estoy dispuesto a dar y lo que necesitaría que el otro me diera para poder llegar a un acuerdo. Y el otro va haciendo exactamente lo mismo. Esto es lo que se llama la comunicación asertiva. De esta manera podemos llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos entre todas las partes, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que es la educación emocional. Esto aquí os lo he explicado en un Plis Plas, que esto es pues una vida y aquellos que creen en muchas vidas, pues muchas vidas probablemente poder desarrollar todas estas habilidades. Lo más importante es intentarlo y quererlo hacer. Y muy importante además llevarlo al aula, llevarlo a la educación. Por eso, el primero que tiene que hacer este trabajo de autoeducación emocional es el docente. El docente tiene que, por un lado, educarse sus propias emociones, porque su trabajo es modelar, sí dar un conocimiento, insisto que no está reñido una cosa con la otra, dar un conocimiento y es muy importante que siga habiendo conocimiento, muy, muy importante y que se siga cultivando conocimiento. A la vez es importante también que sea un modelo de esta educación emocional para la convivencia, para el bien, para el respeto, para la bondad. Porque, como una palabra que me gusta, tengo aquí, me la he apuntado porque quería decirlo, ¿no? Que el docente sea digno de imitación, porque los niños sabemos muy bien que imitan. Dentro de este trabajo de autoeducación, al maestro y al docente, al educador, le toca también tener una mirada compasiva, ¿no? Aquí con esto ya me voy a introducir rápidamente al método en sus zapatos porque me he dado cuenta que es un -4 y voy a ir lo más rápido que pueda sin tampoco atropellarme. Esto es muy importante en educación, que es lo que os estoy contando. ¿Veis? No sé si lo podéis leer bien porque ahora me doy cuenta que a lo mejor se está leyendo al revés. Bueno, no es él quien te hace daño, sino su dolor emocional, ¿vale? Este dolor emocional puede ser que lleve la máscara del miedo o puede ser que lleve la máscara de la rabia o puede ser que lleve también la máscara de la tristeza o un combinado. Y lo que sucede es que este dolor emocional muchas veces a través de la marioneta, ahora en este caso hay un niño, pero aquí podría haber un educador, un adulto perfectamente, y lleva al niño a hacer daño. Si como docente solo miro esto, que es lo que habitualmente hacemos, lamentablemente, claro, este niño se pasa el día en el despacho del jefe de estudios o, si ya somos muy drásticos, pues en su casa expulsado. ¿Por qué? Pues porque no estamos viendo esta realidad. ¿Qué nos ayuda la educación emocional y la autoeducación emocional? Que soy capaz de ver esta realidad no solo en mí mismo como adulto y trabajármela para romper con estos hilitos que hay aquí, sino que soy capaz de empezar a ver a mi alumnado con esta realidad detrás. Al empezar a ver al alumnado con esta realidad detrás, me doy cuenta que efectivamente necesita este alumno aprender a cortar esto. Es decir, este autogobierno, lo que hablábamos, ¿no? A no ser esclavo
de su dolor emocional que le lleva además a hacer daño a los otros, sino que tiene que, y ese aprendizaje lo va a hacer a través del modelaje y luego lo va a hacer también a través de lo que como docentes le vamos a ir enseñando con recursos también para el aula. Entonces, esta base es la base que levantó en el 2017 que me llevó a crear el programa En sus zapatos, que es un programa de alfabetización emocional para la convivencia usando el teatro de conciencia, ¿no? Como os digo, el teatro de conciencia básicamente habéis visto un poco, siempre os tenéis que imaginar estas emociones y luego esto se representa. Siempre van obras de teatro con dos finales. Primer final, que siempre es muy fácil de hacer tanto para adultos como para niños, secuestro emocional. La emoción te dice lo que tienes que hacer y lo haces. Aquí lo estoy yo sola, pero en una obra de teatro veis al otro niño o veis al otro adulto o veis o sea, se ve todo. Y el segundo final es con lo que se ha aprendido, esto que os he ido haciendo yo del trabajo, cómo en ese segundo final hago que ese final sea diferente porque hay un autogobierno interior para actuar desde una manera empática, desde una manera empatía activa, como os decía, activando la compasión, activando la bondad y activando el perdón también, porque sin convivir, sin perdonar es difícil, sin pedir perdón y sin perdonar ambos caminos, para poder establecer pues unas relaciones de convivencia y de construcción de paz. Entonces, esto es lo que hacemos con En sus zapatos y con este objetivo que os decía de convivencia, de paz, obviamente también hay un resultado inevitable de bienestar emocional, muy necesario además en los momentos que vivimos ahora con el tema de la salud mental. Y lo llevamos a toda la comunidad educativa, es decir, todos con el teatro de conciencia aprenden, todos me refiero educadores, fundamentalmente los docentes, personal no docente y familias y luego los niños o jóvenes, trabajamos digamos P3, P4, ya los últimos años de bachillerato y educación especial. Y ahora, y esto os lo digo en primicia, estamos trabajando de 0 a 3, porque hemos visto que hay muchas educadoras de 0 a 3 también, así que estamos desarrollando también el programa para esa franja etaria que no la teníamos, que es de 0 a 3. No es para los niños, es para las docentes de 0 a 3. Insisto y remarco esto, a los niños de 0 a 3 hay que dejarlos tranquilitos, son las docentes de 0 a 3 que tienen que trabajarse. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con toda esta comunidad escolar? Trabajamos estos tres ejes, identificación y gestión de emociones, empatía activa y resolución positiva del conflicto. Y lo hacemos a través del teatro. Como os decía, es el teatro, los pósters, os he enseñado solo uno, Raquel, que muy amablemente me está colgando. Allí tenéis la página web de Teatro de Conciencia, donde podéis descargar gratuitamente todos los recursos que tenemos, que ahora os hablaré de ellos, pero también los pósters que los podéis usar, son muy útiles, solo os he enseñado uno pues por una cuestión evidente de tiempo. ¿Y en qué consiste esta alfabetización? O sea, ¿cómo hacemos esta alfabetización emocional? En cascada. Tenemos las facilitadoras, que son un equipo, digo mujeres, lo hablo en femenino porque solamente en estos momentos hay un hombre, los demás son mujeres, un equipo de facilitadoras activas, algunas son embajadoras, otras son activas, otras ya están en desactivos, es decir, que en la actualidad estamos alrededor de unas 38 facilitadoras, que son las que lleva el programa a los docentes, lleva el programa a las familias, lleva el programa al personal no docente y los docentes formados llevan el programa a su alumnado en función de la edad. Y aquí es donde entran los recursos que rápidamente os los voy e insisto, todos estos recursos los tenéis gratuitos en la web si los queréis usar. ¿Por qué trabajamos? Y ahora os los enseño. Y rápido. ¿Por qué trabajamos con toda la comunidad escolar? Porque buscamos cambiar culturas de centro. Por eso es muy importante que el centro, cuando es formado, entra el equipo directivo, que se pueda hacer también toda la reformulación de las propias normativas internas, de manera que haya medidas como son la expulsión, como son los gritos, como son los castigos punitivos. No voy a entrar en eso ahora, pero sí es importante. No quiere decir que no haya límites, hay prácticas restaurativas. Pero hay un tema de prácticas que están muy instauradas en nuestras culturas escolares y educativas que debiéramos de empezar a transformar si queremos realmente que la educación sea educación, porque Comenius decía, cuando hablamos de educación tenemos que hablar sí o sí de aprender a convivir. O sea, hablar de educación implica educar para la paz y educar para la paz sí o sí tiene que implicar educar las emociones. Entonces, para llevar todo este trabajo al aula, el docente se ha formado para autoeducarse, insisto, eso es súper importante, para autoeducarse y luego
para educar a su alumnado con su modelo y también con ya recursos concretos, porque además a los docentes, si sois algunos de vosotros, me estaréis de acuerdo conmigo, os gusta tener recursos. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Para los infantil tenemos Talamote, que es un cuento que solamente trabaja esa primera habilidad de educación emocional, identificar las emociones, con su guía didáctica para trabajar 7 semanas con el alumnado pequeño, más pequeño. Luego tenemos el otro cuento, La nuez mágica, que trabaja también la gestión emocional y ya el tema del perdón, que es importante empezar también a trabajarlo, sobre todo para diferenciar el perdón de verdad y el perdón de mentira, que en la educación se tiende a confundir y entonces mal vamos, porque sin perdón, insisto, es muy difícil luego convivir en la edad adulta. Y luego ya el programa más gordo, que es el de teatro, que acaban los niños haciendo obras de teatro y llevándola a otro alumnado, siguiendo esa cascada de la que os hablaba, lo tenemos desde los 9 hasta los 14 años. Y está esta guía didáctica con la que trabajar. Insisto, todo esto lo bajáis gratuito. Si lo queréis adquirir, también en la página web lo podéis hacer, que hemos estrenado una tienda. Y va todo para la asociación y seguir adelante con el programa de sus zapatos. Y luego ya para lo que es, este también está en la versión educación especial y ya los más mayores, bachillerato, tienen la obra de teatro Quién soy yo, versión 2.0 para jóvenes y es el mismo Talamote para que lo puedan llevar. Estas obras tienen teatro foro con la guía del teatro foro también puesta aquí para que la obra luego siempre lleve a una reflexión con el público. De esta manera, toda la comunidad escolar está implicada y todos tienen algo que hacer y algo que mostrar y nunca hay nada mejor para aprender que tener que enseñar, ¿no? Y eso es ese aprendizaje en cascada yo creo que es una de las cosas que nos ha dado el impacto y el alcance que tenemos. Como ha dicho Miguel Ángel al principio, hemos llegado en la actualidad pues, a más de 140 centros escolares y 160.000 personas, adultos y niños, contando las familias, los docentes, personal no docente y el alumnado. Y el impacto que ha sido evaluado, somos en este sentido muy rigurosos, intentamos evaluar siempre todo desde la Asociación Teatro de Conciencia y con ayudas también justamente de Porticus pudimos hacer una evaluación externa en la que pudimos demostrar que un aumento de la alfabetización, el programa aumentaba la alfabetización emocional, pero que al aumentar la alfabetización emocional automáticamente aumentaba y mejoraba la convivencia escolar, disminuía la violencia, aumentaba la tendencia hacia la bondad y la empatía. Empatía, entendamos la empatía como esa diferencia, ¿no? Una empatía activa, no una empatía solamente empatía, que también está bien, pero no basta. Todo esto nos ha llevado en estos años, el programa existe desde el 2017 con una colaboración muy estrecha con la Comunidad de Madrid, por eso es donde tenemos más facilitadoras, lo que no quiere decir que haya también facilitadoras en otras comunidades autónomas y que estemos abriendo también en otras comunidades autónomas, como es Andalucía, como es Extremadura, como es Cataluña, Islas Baleares y Asturias, pero en Madrid es donde tenemos el foco más grande debido a la colaboración estrecha con la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado, con quienes venimos colaborando, como insisto, de una manera muy estrecha y la verdad bonita desde el 2018. Y es donde se han ido, porque también para la Asociación Teatro de Conciencia, que como imagináis somos una organización sin ánimo de lucro, el poder trabajar de la mano de la administración pública para nosotros es muy importante porque sí creemos en la escuela pública, creemos en la educación pública, no quiere decir que la concertada y la privada no sean importantes, que lo son también, pero hay unas líneas que son públicas que deben de estar alineadas, creemos, con estos valores de construcción de paz, por eso estamos ahí y con ellos hemos trabajado muy de la mano. Eso nos ha llevado a varios reconocimientos, el reciente de la UNESCO que ha comentado Miguel Ángel y que a Raquel os ha subido el informe, que además está muy bien, porque al final esta publicación de la UNESCO dice, oye, ante los momentos y los desafíos que estamos viviendo en el mundo, países, ustedes hagan políticas públicas donde incluyan los aprendizajes socioemocionales, ¿no? Y dentro de esos aprendizajes socioemocionales incluyen 7 modelos de éxito o de impacto y el uno de ellos, y además es el único europeo, es En sus zapatos. Lo vais a encontrar ahí en inglés, In their shoes. Y la OCDE hizo el mismo tipo de reconocimiento el año pasado. 100, que es una organización finlandesa, han sido 3 años consecutivos que también nos ha seleccionado como proyecto de alto impacto, escalable e innovador. Y el mejor reconocimiento que tenemos y que nos gusta es ver que cuando trabajamos en los centros escolares, cuando trabajamos con los docentes, con las familias, hay esa mirada y esos testimonios de cambio, de transformación en estas culturas, en estas maneras de estar en el aula y de hacer, ¿no? Entonces, con todo esto,
conocimos a FAT, como decía Miguel Ángel al principio, y bueno, desde esta colaboración, porque tenemos la misma, como decimos, ¿no? Hablamos el mismo idioma en relación a la importancia que tiene educar y que tiene educar en justamente desactivar tus prejuicios. Entramos en esta colaboración, nos sumamos, la Asociación Teatro de Conciencia, nos sumamos a este proyecto que tienen Porticus con FAT y el Ministerio también, para una parte específica que es la que tiene que ver con el teatro de conciencia. Entonces, estamos trabajando con 5 centros escolares donde trabajamos con los jóvenes de 14 a 18 años, preparándoles, aprendiendo a través del teatro de conciencia y la alfabetización emocional a cómo desactivar estos prejuicios, que es tan importante aprender a desactivar en la juventud, y el resultado final son obras de teatro de conciencia que se muestran a un público para luego entrar también en una categoría en este certamen de teatro del que hablaba Miguel Ángel al inicio, propio de Desactiva. Tendrá una categoría específica de teatro de conciencia donde estos colegios podrán competir, ¿no? Para quien es esta obra de teatro ganadora que nos habla de cómo combatir, de cómo desactivar los prejuicios entre los jóvenes y para los jóvenes desde el mundo interior para luego ir hacia afuera. Entonces, bueno, creo que más o menos son 58. Yo no sé si me excusáis, creo que hay algunas preguntas, puedo atenderlas. Mientras tanto, dejarme, por los que os vais seguramente a marchar, agradeceros muchísimo la atención, espero, porque no lo puedo corroborar, pero entiendo que sí, y la presencia, y de nuevo agradecer a FAT la invitación. Ha sido un gusto, aunque no os he visto, ha sido un gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pax. Hemos tenido ahí ese momento de zozobra, pero bueno, hemos salido adelante porque nos hemos quedado en blanco, ¿no? Como si estuviéramos representando la Pero obra. hemos sabido improvisar. Eso es una habilidad teatral muy buena. Y hemos salido adelante. Sí, tenemos algunas preguntas. Tampoco queremos robar más tiempo del necesario, pero sí que han surgido algunas y queríamos pues planteártelas, te las publicamos porque queda así como más bonito. Mira, esta primera dice, ha dicho que de 0 a 3 años hay que dejar a los niños tranquilitos. ¿Qué ha querido decir exactamente? Bueno, pues he querido decir exactamente que de 0 a 3 años los niños no tienen que estar preocupados ni de aprender chino, ni de aprender inglés, ni de aprender, a no ser que sus padres sean chinos o ingleses, allí no entro, pero ni de aprender a ser empáticos. De 0 a 3 años la energía del niño está fundamentalmente en crecer y ha de crecer en un ambiente que sea bueno, donde se sienta seguro. Es decir, el cuerpo todavía, y de hecho hay órganos del cuerpo que todavía cuando uno nace no están desarrollados, necesitan de ese desarrollo. Entonces, de 0 a 3 es un momento todavía de crecimiento y composición del cuerpo físico, el físico, ¿no? Por eso la unión a la madre de 0 a 3, con las educadoras de 0 a 3, ¿no? Eso es un trabajo que claro, que tiene que estar por cómo funciona el mundo, pero donde el mejor está el niño de 0 a 3 es con su madre, sin duda, ¿no? Luego ya entra además el padre, no quiero decir con el padre también, por supuesto, pero es esa primera unión. Por eso quiero decir que tranquilitos, que no les tenemos que dar exigencias ni intelectuales ni emocionales en esas edades. Es mucho amor y mucho calor del padre y de la madre, de las madres, de los padres, de las personas que les cuidan, que les quieren y que están. A eso es a lo que me refería. Bueno, y que se mantenga esa tendencia, aunque luego haya que ir añadiendo cosas, ¿verdad? Bueno, por supuesto, Miguel Ángel, que luego se mantenga, pero luego a partir de los pues ya se les puede dejar menos tranquilitos, ya se les puede empezar a enseñar otras cosas, pero en esas edades están aprendiendo a andar, están aprendiendo a hacer sus primeras palabras, están aprendiendo. Entonces, ahí hay que respetar ese espacio de la primera infancia. Claro. Perfecto. Pues oye, además de un montón de agradecimientos y de, en fin, enhorabuenas porque he entendido perfectamente, me ha parecido súper interesante, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra pregunta? Por ejemplo, esta es de Talambote y de la Nuez Mágica. Mira, Talambote está pensado para 4 o 5 años, sin embargo, 6 también está funcionando. Como os digo, la idea de Talambote, y como veréis aquí, os lo voy a mostrar, porque por eso me he puesto esto, para que lo podáis ver. Esto que os he explicado del teatro, ¿veis? Lo veis en los dibujos. El niño empieza a aprender que la tristeza, que ella es la tristeza, ¿no? Que la tristeza y Miguelito, que es su protagonista. Lo pongo más grande y así lo pueden ver mejor. Bueno, la tristeza y Miguelito, ¿no? No es lo mismo. Entonces, no es teatro, está en el cuento. Entonces, esta permite es solamente aprender a que los niños aprendan a identificar y poner nombre a lo que sienten y saber qué es lo que sienten en algún momento, no tan pronto, luego podrán aprender a gestionarlo. Porque luego lo aprenden a gestionar un poco más adelante. Y la Nuez Mágica ya es a partir de los 6 años. De hecho, para trabajar con hay un recurso en la página web que también lo vais a encontrar,
que es para jugar, trabajar con trabajar con talambote en 7 semanas, y con la nuez mágica también es a través de la pintura que se trabaja después el cuento. Y aquí ya son para más mayores, aquí veis que aparece, además de la identificación, en este caso del dolor emocional, y habla también el tema de la amistad, que es muy importante, aparece el tema de el árbol, que es... Ay, perdona, porque ahora no lo encuentro. Aquí está. El árbol, que para cuando os bajéis los materiales vais a ver que es una de las técnicas que usamos en primaria para aprender a gestionar con la respiración las emociones, que esta técnica del árbol funciona muy bien y ya está en el cuento, con lo cual uno está trabajando con un determinado póster o con unas determinadas enseñanzas, y en el cuento se va trabajando más eso. Entonces esto son 6, 7, 9, hasta los 8 años. Luego a los 9 ya se puede trabajar que es teatro propiamente dicho. Estupendo. Teníamos una pregunta un poco más amplia, que es ¿cómo podríamos contactar con vosotras en Extremadura? Desde donde estéis, tanto en Extremadura como donde estéis, estamos en España y bueno, ahora también en Latinoamérica. Nos encontráis en info@teatrodeconciencia.org. Bueno, ahí os ha puesto Raquel mi correo, pero también si no, Raquel, te puedo pedir, porfa, es el mismo, pero con info sí. O con escuela. Entonces, allí está escuela, que está la coordinadora, que es Merche Beltrán. Ella es quien coordina las formaciones en España. Entonces, en Extremadura, en estos momentos estamos en Mérida, con un colegio concertado justamente, y hemos estado con el CPR de Plasencia, con el CPR de Navalmoral de la Mata y de Camino Morisco. Entonces, luego organizamos, hacemos formaciones presenciales, semipresenciales, pero siempre, como os decía, insistimos en esa parte de que pueda ser a través de CPRs o de provincia o de comunidad autónoma. Contactarnos, Javier de Lara, contáctanos en estos correos y te damos la información, nos comunicamos y vemos dónde estáis y qué se puede y qué se podría hacer. Mira, y gracias por la pregunta. Suena otra, espera que la pasa ahora, la tienes ahí. ¿Cuántas sesiones van las facilitadoras para trabajar con los docentes del centro educativo? Pues bien, normalmente son de 20 a 24 horas, son las sesiones, son el total de las formaciones, que se dividen en sesiones semanales cuando la facilitadora está en la región, y tenemos facilitadoras en las regiones que os he mencionado antes. Cuando la facilitadora no está en la región, estamos con los programas semipresenciales, que implican que hay presencialidades más largas porque va la facilitadora y el resto son sesiones online. Entonces, hacemos los programas adaptados a la facilitadora, porque algo muy importante es que las facilitadoras son docentes. En este aprendizaje en cascada del programa es de docente a docente. Entonces, ellas tienen su trabajo docente, con lo cual no se pueden desplazar una semana o una vez a la semana a un lugar que no esté en su comunidad autónoma. Por eso hemos empezado a probar este año las formaciones semipresenciales y están funcionando también bien. Así que las sesiones, pues dependerá, pero normalmente si es presencial están en torno a las 10 semanas de trabajo. Los programas de En sus zapatos son un poco extensivos en el tiempo, es decir, estamos entre los 3, 4 meses habitualmente, porque luego se lleva al aula, luego hay otra sesión de seguimiento y de cierre, porque el trabajo, como os decía antes, de autoeducación no es... me lo compro y me lo bebo, como la Coca-Cola. O sea, me lo trabajo y luego, por ejemplo, los testimonios que tenemos, y veréis en lo que os ha compartido Raquel, veréis que el cambio no es solamente de uno en el aula, el cambio es uno con su pareja o con sus hijos. Es decir, es un cambio que uno lleva en su día a día y de forma constante. Pues estupendo. Bueno, más como has visto tú, Pax, en el Sí, me alegro que haya servido. Más agradecimientos. No hay más alegría para mí que haya servido y que sirva para estar en el aula de otra manera, que se puedan usar los recursos y ojalá animar a esta educación emocional para la construcción de la paz. Pues luego también para yo creo que ha estado esa misión cumplida y ese objetivo bastante alcanzado. Agradecerte de nuevo tu presencia aquí, tú que nos hayas iluminado con esa explicación tan gráfica, ¿no? Tan vivencial de lo que querías contarnos y nada, animaros a que conozcáis Desactiva tus prejuicios y que conozcáis, por supuesto, el teatro de conciencia y nada, y que eduquéis y que caminemos hacia ese objetivo común. Y también, antes de despedirme, pues agradeciendo a Pax que haya estado aquí, por supuesto, por favor, como siempre, ¿no? Deciros que nos veremos pronto, nos veremos el mes que viene, el 25 de marzo concretamente, en otro webinar que haremos dentro del programa, en esta ocasión con Óscar Pastor,
actor, dramaturgo, director, formador y persona también muy cercana al proyecto y a FAD Juventud, y que, bueno, pues nos dará otro rato de debate, de reflexión y de contenidos interesantes, pues para poder seguir en esta labor que nos une. Muchísimas gracias a todas por estar aquí, a todos. Y, bueno, ¿cómo podría acceder a la grabación? Sí, está grabado el webinar, tenemos que editar el inicio, tenemos que editar ahí esa pequeña situación del medio, pero se emitirá, lo subiremos al canal de YouTube de FAD Juventud y lo pondremos también alojado en la página web del programa Desactiva tus prejuicios de FAD Juventud, que tienes el acceso ahí pinchando ahí directamente, o, bueno, pues buscando Desactiva tus prejuicios FAD Juventud en Google, te sale directamente el programa, ahí estará el vídeo para poder verlo y verlo con más detalle y repasar todo lo mucho y lo bien que nos ha dicho Pax esta tarde. Pues gracias a todas y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento, Pax, y a todas las personas que habéis acudido al webinar. Sí, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que están, que no vemos, pero están. Muchísimas gracias.